Grabación. María Liliana, ¿me escuchas? Te escucho, Diana, sí, perfecto. Si quieren, empezamos, Nora. ¿Te parece bien? De acuerdo, feliz. Ok, excelente, excelente. Listo. Voy a poner mi cámara. ¿Me están viendo en este momento? Ya deben estarme viendo, ¿no? Sí, Bueno, ya. ya sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Nora. Un placer tenerte el día de hoy, un tema tan relevante como los fake news. Creo que es un tema que muchos no conocen, pero que lo vemos en el día a día. Y estas reflexiones que nos vas a dar hoy serán muy importantes para nosotros. Entonces, permítanme, por favor, presentarles a Nora Rodríguez, CEO y founder de Architects of Happiness and the Happiness School Institute, Neurociencia y Educación para la Paz. Nora es educadora, ensayista, speaker internacional y autora de más de 40 libros, mentora de líderes educativos de organismos internacionales e innovadora en liderazgo juvenil para la transformación social. Durante más de 11 años ha impartido desde las universidades, embajadas y organismos gubernamentales conferencias y talleres sobre liderazgo e influencia y liderazgo creativo estratégico. Nora es una incansable defensora de los derechos de la infancia. Ha sido inspiradora, creadora y profesora de la primera formación e-learning para la obtención del título de gestores de convivencia escolar desde la Escuela Internacional de Justicia Juvenil, Observatorio Internacional de Justicia Juvenil Bruselas, dirigido a docentes y líderes gubernamentales. Durante más de 25 años ha impartido desde diversas universidades, embajadas y organismos organismos no gubernamentales, conferencias y talleres, lo que se ha convertido en un referente internacional. Alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, que es muy importante para el Trust, forma parte de la mesa de educación durante el Latino Impact Summit, objetivo 4, en la Organización de las Naciones Unidas durante el 2018. Durante el Mind Woman New York, imparte formaciones para las primeras damas de Colombia, líderes políticas para la transformación educativa en Nueva York en el 2019. Actualmente lidera y dirige la consultoría Architects of Happiness, junto con un prestigioso equipo de profesionales de proyección internacional para las que ha implementado programas de innovación, liderazgo social, comunitario y político centrado en valores. Su último libro, Educar para la Paz, la neurociencia de la facilidad responsable, pone un poco para liderar hoy que empezamos a pensar como especie. Entonces, Nora, felices de contar con una persona con tanta experiencia y trayectoria. Te damos la palabra. Adelante. Nora, ¿tienes tu micrófono en silencio? Ya está, ¿me escucháis bien? Te escuchamos. Perfecto, te escuchamos y te vemos. Adelante, por favor. Perfecto. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que estáis aquí para hablar de este tema tan importante y que realmente está produciendo tantas consecuencias negativas en la sociedad, en las personas, ahora con el tema de la pandemia y con todo lo que tiene que ver con la pandemia y con las infecciones, porque realmente hay una gran desinformación en esta línea. Voy a compartir con vosotros un Power porque creo que es importante ir visualizando cada una de las 10 reflexiones y de las 10 estrategias. Un segundito. ¿Lo veis? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Bien, vamos a hablar de los fake news. Esto es muy importante porque realmente muchas personas están siendo afectadas, muchas comunidades, y tenemos que tener en cuenta que realmente es hora de que empecemos a pensar qué informaciones estamos recibiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, públicos y privados. Vamos a empezar a hablar acerca de qué son las fake news. Seguramente ustedes oyeron hablar de esto, estoy segurísima. Observen, a mí me gusta mucho esta idea porque realmente se habla de noticias falsas,
pero yo creo que es mucho más fácil recordar si pensamos que se trata de noticias falseadas. ¿Qué quiere decir falseadas? Que hay una parte de realidad, que hay un poquito de realidad, pero el resto está cambiado por algún motivo. Entonces, en lugar de decir noticias falsas, pensemos que son noticias falseadas. Si partimos de esta base, vamos a entender mucho mejor los 10 razonamientos, los 9 razonamientos siguientes a los que vamos a hacer referencia. En primer lugar, porque se trata de un contenido pseudo periodístico. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera quieren mostrarlo como una noticia, pero hay una gran manipulación detrás. La mayoría de las veces se transmite a través de prensa escrita, de radio, de televisión, obviamente de redes sociales. También la última moda es en cadenas de WhatsApp, generalmente con el objetivo de desinformar o de manipular. ¿Para qué sirven? Este es un aspecto que tenemos que pensar mucho y llevarlo a los diferentes terrenos en que nos movemos. Yo creo que desde los diferentes países, desde los que estáis ahora conectados y desde los ámbitos donde trabajáis, rápidamente seguramente podéis pensar qué les conviene a quien está generando esta desinformación. ¿Les conviene engañar? ¿Les conviene inducir a error, a que la gente se equivoque en lo que piensa? Lo que se busca es manipular el pensamiento. El objetivo puede ser alterar las decisiones personales. Y peor aún, el objetivo puede ser alterar las decisiones de un grupo. ¿Es posible que a través de noticias falsas también se pueda desprestigiar a unos? Pensemos en las elecciones, en los países donde hay elecciones. Se puede querer desprestigiar a unos y enaltecer a otros, por ejemplo. O en organizaciones importantes, gobiernos o simplemente empresas. Bien, también esta desinformación, estas noticias falseadas, se utilizan para desprestigiar a unos y enaltecer a otros y para hundir la reputación de una persona o una compañía. Pueden estar estos dos factores juntos. Obtener ganancias económicas, y se gana muchísimo dinero generando noticias falsas, ya lo veremos. Y por último, para obtener algún tipo de rédito político o de rédito de algún grupo determinado. Si nos preguntamos cuál es hoy el canal más rápido por el que las noticias falseadas llegan sin que nos demos cuenta, estamos seguros de que tenemos que hablar de las redes sociales. Fundamentalmente porque las redes pueden apuntar a un tipo de audiencia determinada. Es decir, ¿a quién quiero engañar? ¿A un grupo que tenga prejuicios para activar una actitud racista? ¿A quién quiero engañar? ¿A un grupo que tenga la idea de dañar a un gobierno? Bien, las redes sociales de alguna manera están siendo usadas para llegar a más exactamente a esos grupos al que se le quiere desinformar o hacer llegar un tipo de pseudoinformación. Me gustaría que pensasen cada uno en vuestros países a medida que vamos avanzando, porque yo creo que según el país estamos viendo cuáles son los juegos de poder posiblemente y dónde podemos encontrar más información falseada, en qué ámbitos. Esta es una pregunta interesante que me gustaría que se hicieran y que también de alguna manera tuvieran la posibilidad luego de comentarlas con más personas, porque creo que a las redes que desinforman les podemos hacer como un, entre comillas, contraataque, explicando cómo logran engañarnos. Nos logran engañar básicamente por dos vías. Una vía
es que tenemos un cerebro altamente previsible, que sabemos exactamente qué le gusta y qué no le gusta y por qué nos engañan con estas mentiras o con estas noticias falseadas. Y en segundo lugar, porque a veces, muy intencionalmente, se lleva a cabo lo que se conoce como, en información, como teoría de la inoculación. Vamos a ver los dos aspectos que son importantísimos. El primero, nuestro cerebro tiene algo que se llama pereza cognitiva. La Universidad de Yale ofrece evidencias de que el cerebro prefiere no pensar. Esta es la mala noticia a la hora de hablar de la fake news. ¿Qué significa? Que cuando entramos a mirar noticias rápidas a través de las redes, nos dejamos llevar por el sistema más rápido, que es el sistema intuitivo. Tenemos dos sistemas, el sistema racional, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, con la capacidad de tener una actitud crítica, y luego tenemos un sistema que es rápido, intuitivo, donde leo el título, ni siquiera leo la noticia y sigo. Bien, esto es un problema, porque la pereza cognitiva nos hace leer mucha información donde se supone que la mayor parte de las veces, si no vamos a fuentes fidedignas, lo que estamos viendo es desinformación. Por eso, para detectar las noticias mentirosas o falseadas, lo mejor es lo que se llama usar el camino largo, que significa tomarnos más tiempo. El camino corto sería automáticamente leer titulares y creer lo que estoy leyendo porque me lo dice una noticia y me guío por lo intuitivo. El segundo camino es el camino más largo, el que tiene que ver con la región prefrontal, y puedo empezar a observar otras cosas. De esas cosas vamos a hablar ahora, que son las reflexiones que hoy les quiero compartir, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Dijimos que el cerebro es perezoso, que vamos por el canal intuitivo, por la red intuitiva, el camino intuitivo, y además el cerebro se engancha con las noticias muy destacadas. Tengan en cuenta esto. Si hay noticias que nos impactan mucho, que nos apelan a nuestra sorpresa, a la novedad, que digamos, de esto no me había dado cuenta, o esto es algo que me impacta, algo que me pone nerviosa, o bien algo que tiene que ver con una carga emocional muy fuerte, por favor, paren, respiren y usen el camino largo, porque es probable que estén frente a una noticia que si logra llamar poderosamente la atención es que sea una fake news. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos vamos a empezar un poco a dar cuenta cuando nos están engañando con estas noticias que apelan a nuestra sorpresa, que parecen muy novedosas, muy originales, que no las esperábamos y que detrás hay una gran mentira. Bien, fíjense. Por ejemplo, habíamos visto, no lo van a ver porque creo, a ver ahora, bien, hace un tiempo se habló de esta noticia, el suicidio de un niño en Cauca que dejó una carta a su madre en que le había dicho que realmente no aguantaba el confinamiento, no aguantaba estar en cuarentena, no aguantaba estar encerrado y que por esa razón se había suicidado. Bien, la gente salió a la calle e instaron al gobierno a pronunciarse con qué planes iba a llevar a cabo para prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo sabemos que es una noticia falseada? Pues simplemente porque no se indicó en qué municipio de Cauca había ocurrido esto, no se indicaron datos, no había nadie que firmara la noticia y tampoco se daba más información, pero había más detalles todavía. La foto es increíblemente impactante. Una foto de un niño muerto realmente impacta y hace mal. La manera de impactar no siempre es a través de la novedad, muchas veces es a través de imágenes que causan dolor o que causan un gran éxtasis
o una gran sensación de sentirse ahogados. Bien. Otra cosa que sucede en el cerebro es que el cerebro está muy atento a la novedad y, como hemos visto, las noticias falseadas siempre vienen con una carga de novedad. La novedad permite que se segregue un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina nos hace sentir bien, tiene que ver, es el neurotransmisor de la adicción, es el neurotransmisor también que tiene que ver con ese estado de bienestar. Entonces, digamos que la naturaleza y la biología tan sabias nos han dado la dopamina para que podamos engancharnos a aquellas cosas que nos resultan novedosas y queramos aprender. De hecho, el cerebro humano tiene entre las 5 funciones más importantes, una de ellas, que es la que hacemos constantemente, tiene que ver con aprender. Y esto es algo que la fake news aprovecha. Como el cerebro está permanentemente buscando aquello que le causa atención, que le causa interés y despierta la atención, pues las fake news aprovechan de que nosotros segregamos dopamina y entonces hay que buscar estas imágenes que van a despertar de alguna manera nuestro deseo de seguir enganchados a esa noticia. Pero además sucede algo. Cuando el cerebro genera dopamina, también actúa sobre regiones de la memoria. ¿Esto qué significa? Que si estamos permanentemente enfrentándonos a noticias nuevas, esta memoria a largo plazo también puede quedar alterada. Ya veremos un poco más de qué va esto. Pero es un aspecto importante por el cual tenemos que hablar de la fake news y tenemos que trabajar en proyectos y en programas donde podamos frenarlas, donde los jóvenes puedan aprender a frenarlas, donde existan mecanismos para que realmente podamos decir esto no es lo que quiero leer, esto no es lo que quiero escuchar, pero además a la gente que nos cuenta una noticia que nosotros comprobamos y detectamos que es una noticia falseada, por el bien también de nuestro cerebro y de las personas que conocemos, hemos de pararla, no solo por todos los motivos que vamos a ir viendo luego, por la manipulación o porque generan de alguna manera prejuicios contra comunidades, no solamente por esto, sino también porque afecta a nuestro cerebro. Llega un momento en que la memoria puede ser alterada debido a esta necesidad frecuente de buscar noticias nuevas. Seguramente conocen personas que solamente hablan de la última noticia que ha salido, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia que estamos viviendo. Y esto puede tener que ver con esta ansiedad y con este estrés provocado por estas noticias falseadas. Bien, aquí hay otro aspecto que me gustaría que tuvieran en cuenta. Y es la carga emocional. Si yo en este momento les dijera a ustedes, si recuerdan aquel día en que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas. Esa imagen terrible y horrorosa que vimos en la televisión, la mayoría de nosotros, si yo les dijera qué estaban haciendo en ese momento, estoy segurísima que todos ustedes recordarán qué estaban haciendo en ese momento. Si yo les dijera qué comieron la semana pasada o qué indumentaria llevaron el fin de semana, seguramente ni se acuerdan, porque no hay una carga emocional. La carga emocional hace que se consoliden determinados mensajes en nuestros recuerdos. Y aquí hay que trabajar muy seriamente para parar las noticias falseadas. Porque sean emociones dolorosas o sean emociones placenteras, lo cierto es que podemos estar
consolidando recuerdos que son falsos, recuerdos que no tienen que ver con la realidad que hemos vivido, sino con la que desean que recordemos. Por lo tanto, como hemos visto en la imagen del niño que se ha suicidado, que se había suicidado, que les mostré antes, ustedes se darán cuenta fácilmente que las emociones juegan un papel importantísimo. Así que si hay una noticia en la que tienen alguna sensación exageradamente placentera o exageradamente dolorosa, por favor, duden. Esto es muy importante. Vamos a ver este tema que realmente me gustaría que lo pensasen seriamente y si tienen ahí para tomar notas, hicieran flechas de cosas que piensan, que recuerdan, que han visto o que pueden comentar con otras personas. Hay algo que se conoce como la teoría de la inoculación. La teoría de la inoculación es usar las fake news de manera muy premeditada. ¿Qué significa? Que lo que se hace es a un corpus de gente, a un grupo, a una cultura, a una comunidad, darle pequeñas cápsulas de desinformación para que vayan, a ver cómo la van tolerando, como si fuera un medicamento, ¿no? A ver cómo se va tolerando para debilitar la desconfianza. Imaginen que ahora, cuando terminan ustedes de escuchar esta charla que estamos compartiendo, pues imaginen que llega un momento en que ustedes dicen, bueno, he decidido que voy a parar todas las fake news que yo me pueda dar cuenta que lo son y no las voy a dejar pasar. Bien, imaginen que ustedes tienen un alto nivel de desconfianza, pero ahora imaginen que hay campañas de orden político, social, económico, donde de a poco se va cambiando la realidad, se va cambiando la historia, se va cambiando lo que ocurrió, se va cambiando lo que sucedió, a lo mejor lo que sucedió hace 2 años, pero se va cambiando en pequeños puntos, en pequeños aspectos. Y si la gente logra tolerar esta noticia falseada, se sigue trabajando con esas pequeñas cápsulas para debilitar la desconfianza. Esta es una forma de tiranía de la información. Hemos visto la inoculación, hemos visto, a mí me gustaría que vieran ahora el estado masivo de la conciencia alterada. Esto es otra cosa que provocan las fakes. Se hizo un experimento, pero esto es un experimento, pero realmente luego se hicieron fakes sobre estos temas, con lo cual me parece muy importante que puedan verlo, observarlo, reflexionar y pensar sobre esto. Se hizo un experimento sobre cómo el clima, cómo los cambios de clima, cómo los cambios climáticos estaban afectando al calentamiento global. Entonces se le dijo a la gente que un grupo de personas que habían estudiado ciencias, alrededor de unas 31.000 personas que sabían algo de ciencias y sobre todo de ciencia superior, habían firmado una declaración diciendo que no era verdad que estaba alterándose el clima, que no existía el calentamiento global y que además, perdón, y que además se trataba de un proceso natural que ocurría cada cierto tiempo. Este artículo
al cabo de un tiempo de medición, se dieron cuenta que la gente había bajado de un modo increíble la percepción ante los problemas que realmente causa el calentamiento global, la percepción de riesgo, de peligro, de algo importante, había hecho que también no se tuviera en cuenta lo que realmente decían los científicos que estaban trabajando en esto, porque había otro consenso científico del que se habían agarrado. Con lo cual, pareciera que muchas veces nos dejamos engañar fácilmente por la cantidad de personas que pueden afirmar una noticia, aunque esta noticia sea una noticia falseada en toda regla. Dentro de los formatos, los bots inteligentes, ya saben que un bot es un software o un programa informático que hace tareas repetitivas, ¿verdad? Puede viralizar noticias. Hoy en día los algoritmos pueden viralizar noticias de una manera increíble, con lo cual, si una noticia está siendo muy, muy, muy repetida en muchas redes, en muchos medios, y mucha gente habla de ella, pero no las grandes publicaciones, ya veremos y hablaremos de esto. Simplemente observen, ¿qué noticias se está repitiendo? Por favor, desconfíen, piensen y empiecen a observar otros detalles que ahora iremos viendo. Pero es importante que sepan que hay noticias que están siendo repetidas simplemente con una intención y que ya se repiten de manera inteligente. Con un software simplemente se puede alterar la memoria de la gente, se puede alterar la realidad que hemos vivido hace 2 semanas. Bueno, llegó el momento que empecemos, llegó el momento de que empecemos a reflexionar todos juntos. Esto es un poco, lo que les he mostrado es el panorama general de lo que sabemos por ahora que hay detrás de la FACE. Vamos a empezar a trabajar conjuntamente en esto. La primera reflexión. La primera reflexión puede parecer divertida, pero no lo es, y es que las fakes no son algo tan nuevo. Sabemos, por ejemplo, que tal vez Nerón no incendió Roma, porque hemos ido a las fuentes. Y en las fuentes, o quienes analizan las noticias han ido a las fuentes. Y en las fuentes han visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, han visto 6 detalles. Ustedes piensen que si yo les digo Nerón, seguramente piensan en Peter Ustinov, en Kurt Busiek y en esa imagen tocando la lira mientras veía cómo Roma se estaba incendiando, ¿no? Pero la realidad es que las fuentes lo sitúan en Antium, que la arqueología ha demostrado que se trató de un incendio fortuito. Luego hubo un rumor de que Nerón andaba caminando por los jardines de Palacio. Luego vino otro que se enganchó a ese rumor, ¿no? Que creó un enlace, una red, ¿no? De rumores. Y entonces decían que lo habían visto cerca de la torre, luego lo vieron tocando la lira y sabemos hoy en día que nada de esto es verdad. Así que no pensemos que se trata de algo nuevo. Lo nuevo es el modo en que se están expandiendo como la radioactividad, y esto es lo que vamos a parar. La segunda reflexión que me gustaría que hiciéramos conjuntamente, es que las fakes sirven para ganar mucho dinero. Sabemos que es un producto que genera 212 millones de euros al año, que no es poco, a través de la publicidad.
Es un negocio porque quien pone una noticia falseada es tan impactante que logra un montón de clics y luego en un mediano o largo plazo va a tener publicidad, va a tener anunciantes. Entonces, tenemos que entre todos parar esto porque piensen cuánta ayuda a los diferentes países se podría llevar con 212 millones de euros que en este momento anualmente se están llevando las fakes. Por lo tanto, no es solamente un tema de manipulación, no es solamente un tema para hacer que se generen situaciones de violencia en contra de los grupos, sino que detrás hay un tema económico más que importante. Ay, perdón. Me parece que me fui para atrás. Un segundo, por favor. Un segundo. Están viendo todas las diapositivas, lo siento. Bien, estábamos aquí. Bien. Tercera reflexión. No solo se han creado noticias, no solo las noticias están creando una gran manipulación y un deseo increíble de generar un pensamiento unificado, sino que también hay vídeos llevados a cabo por la inteligencia artificial, usados a través de la inteligencia artificial para crear situaciones que aparentemente son reales, pero que ponen en jaque a las personas que protagonizan estos vídeos. Por ejemplo, ocurrió con unas declaraciones de Obama hace un par de años, y la verdad es que al principio nadie se dio cuenta de que se trataba de un vídeo falso. Lo que sí se dieron cuenta es que no podía ser que Obama hablara en esos términos. Después de unas semanas de estudiar minuciosamente las imágenes, se dieron cuenta de algo increíblemente importante, y es que los protagonistas de estas imágenes falseadas no parpadean como los seres humanos. Los seres humanos, cuando se nos graba, o cuando estamos ahora, que yo estoy hablando con ustedes, parpadeamos un promedio de 17 veces por minuto. Esto es un detalle interesante, porque 17 veces por minuto significa de que es algo que por ahora no pueden imitar. No quiere decir que en un futuro no se logre, pero cuando miren un vídeo y duden de que realmente esa persona puede estar hablando de ese tema, por favor, observen los ojos. La cuarta reflexión. Esta reflexión nos tiene que hacer pensar muchísimo, porque a veces no se trata solo de falsear para manipular que gane un candidato u otro, sino que a veces lo que puede ocurrir es que las consecuencias sean inesperadas e increíblemente trágicas. Lo que conocemos como el Pizzagate ha sido una
conspiración que se hizo durante las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton, y entonces se acusó, recordarán todos ustedes, a Hillary de que su director de campaña, junto con unos funcionarios de alto rango del Partido Demócrata, estaban conectados con algunos restaurantes relacionados con la trata de personas. Esto evidentemente era una fake, pero un señor de Carolina del Norte viajó hasta uno de esos restaurantes y decidió tomar el control de la situación por sus manos, llevó un rifle y disparó en el restaurante. Con lo cual, otra de las razones fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que no se trata solamente de algo que puede cambiar la manera de responder de una persona solamente en cuanto a que dé su opinión, sino también puede llegar una noticia de este tipo a alterar de una manera increíble estados de enajenación o de personas que previamente han estado enajenadas. Esta es la quinta reflexión que me parece que también es interesante que podamos incidir en este tema, porque cuando se fabrican historias para distorsionar totalmente la realidad, esto sería una historia, una noticia donde más que falseada es totalmente inventada. Por ejemplo, se muestra la imagen de un hombre y se dice de él que quiere matar al presidente de Brasil. Lo que se busca con estas noticias relacionadas con la ideología es distorsionar de tal modo la realidad que exista, el objetivo es que exista una reacción para defender o atacar, básicamente a todo contrario a esa figura que se quiere ensalzar, que en este caso es el que sería la víctima de este individuo, el presidente Bolsonaro. Con lo cual, las noticias falsas, cuando son totalmente falsas y se arrojan de esta manera a la población, puede generar movimientos que no ocurren solamente en un día, sino que se pueden mantener, y esto está comprobado, a lo largo de semanas y de meses. Por ejemplo, fomentar ideología en contra de determinados grupos o determinados países o de migrantes, etc. Bien. La sexta reflexión es cómo las fakes pueden funcionar como una empresa. Volviendo a las elecciones de Trump y Hillary Clinton en esos momentos, en Macedonia se estaba pasando mucha hambruna y entonces un grupo de estudiantes decidieron inventar noticias para ganar dinero. ¿Qué se dieron cuenta? Pues se dieron cuenta de que cada vez que hablaban en contra de Hillary, pues ganaban mucho más dinero. Y así fue como todos se pusieron a crear noticias falsas en contra de Hillary. ¿Esto qué significa? Que cuando hay dinero de por medio en países empobrecidos o en situación de vulnerabilidad, más fácilmente desde esos lugares se necesita una educación potente, no solo a la hora de recibir las noticias falseadas, sino también de pensar que eso puede ser un negocio y funcionar como una empresa de ideología.
Estamos ya en la séptima reflexión. A veces las crisis migratorias son una verdadera fuente para generar las fakes y estas noticias falseadas. Generalmente, hoy en día, desde hace 3 años, funcionan con una rapidez increíble desde las cadenas de WhatsApp, como habíamos dicho antes, y lo que estamos viendo es que, sobre todo en Latinoamérica, se están mostrando a determinados países, grupos, como ciudadanos peligrosos si están en procesos de migración. El objetivo no solamente es fomentar el prejuicio, que esto ya en sí es increíblemente grave, sino que también hay un segundo objetivo y es unir a los anti. Me gustaría que se entendiera esto. Es decir, a todos aquellos que están en contra de determinados grupos migratorios, por ejemplo, lo que se hace es unirlos, hacer que se sientan seguros porque son más. Hay algo que ocurre en el cerebro que yo, por una cuestión de tiempo, no estoy explicándoles todo el tiempo, pero sí me gustaría en este punto hacer un hincapié, y es el siguiente. El cerebro necesita, o digamos que le gusta, sentir que pertenece a un grupo. Los seres humanos necesitamos activar el sentido de pertenencia. Pareciera que los grupos muy anti, que esos grupos que se unen para estar en contra de, disfrutan con esa capacidad del cerebro de sentirse que están alineados con un montón de gente que piensa igual, digamos, que tiene la misma camiseta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y de esto también se valen las fakes, para crear estos mecanismos donde se alimentan los prejuicios y donde se coloca en un lugar de peligroso a personas que no lo son. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos o cuando oímos estas noticias falseadas que confirman estereotipos y relacionadas con procesos migratorios. Los procesos migratorios suelen ser el caldo de cultivo genial para las fake news, porque además ocurre otra cosa más, y es que cuando los anti, ¿no?, los que están en contra de estas personas a las que consideran peligrosas, cuando se sienten unidos, cuando sienten que forma parte de un grupo, que tienen todos su misma camiseta, también reciben unas altas dosis de dopamina. Y este es un tema que hay que trabajar desde los colegios, hay que trabajar desde los liderazgo comunitario de las regiones. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es posiblemente, dentro del problema de las fakes, una de las cosas más difíciles de parar. Bien, ¿para qué otra cosa se utilizan las fakes? Y esto lo acabo de decir, me he antecedido un poco a esta diapositiva. Acentuar grietas o crear acentuar grietas o crear grietas es uno de los objetivos más importantes para los que hoy en día se están usando las fakes. Como dije antes, lo que se busca es excitar a los que llevan la misma camiseta, a los que tienen el mismo pensamiento. No importa si son altamente destructivos, pareciera, al contrario, cuanto más destructivos y más juntos estén, más se van a sentir, más van a activar su sentido de pertenencia. El cerebro reptiliano lo que más busca es sentir que estamos unidos a otras personas por ideología, por sentimiento, por emoción, y detrás de toda ideología hay una emoción. Por lo tanto, la excitación colectiva es la consecuencia de reforzar prejuicios, y la verdad es que las fakes
lo hacen de un modo magistral y por esa razón estamos también dando estas conferencias y estas charlas con todos vosotros para que puedan pararlas a tiempo y digamos como que las vean venir de lejos, ¿no? Muy bien. Ay, perdón. Ah, estaba bien. 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 Todo esto que estamos viendo, todas estas reflexiones, las fakes, tenemos que tener en cuenta otro aspecto más. Miren ustedes. En esta octava reflexión les quiero hacer llegar un estudio de la Universidad de Oxford que ha definido, que después de estudiar mucho acerca de las fakes, definió una palabra que seguramente todos ustedes conocen, que se llama, que es la palabra posverdad. La posverdad es un concepto que significa que lo que ocurre objetivamente hoy en día pareciera que es mucho menos importante que las emociones que yo tengo, yo como lector, como persona que me quiero informar, pareciera que es mucho más importante, que son más importantes mis emociones, que lo que leo esté acorde con lo que yo quiero sentir, con mis creencias personales, que lo que ocurre objetivamente. De alguna manera la posverdad es una realidad que depende un poco de las apetencias efectivas de lo que yo quiero creer. ¿Qué significa que no importa la objetividad? Significa que pareciera que las redes sociales nos están enganchando sin que nos demos cuenta, y por ahí se filtran las fake news, a buscar aquellas noticias que sirven para reforzar mi opinión y que sirven para reforzar mi interés en determinados temas, pero no la objetividad de la noticia. Bien. La novena reflexión es muy interesante porque pareciera que se han hecho estudios, se han hecho investigaciones y han demostrado que las mentiras, si vienen de nuestro grupo, realmente no nos importan o nos importan poco o las aceptamos. Pero si vienen de grupos que llevan una camiseta distinta de la nuestra, entonces nos volvemos violentos. ¿Qué significa esto? Que aceptamos más las mentiras, las falsedades o la verdad falseada de personas que están en nuestro grupo por ideología o por sentimiento, pues pareciera que sí. Con lo cual, fíjense cuán fácil es realmente aceptar que hay un proceso de excitación entre aquellos que piensan igual, que es la diapositiva que vimos antes, ¿no? Es decir, si yo me uno más fácilmente a aquellas personas que piensan como yo o que tienen la misma camiseta que yo o la misma ideología que yo, y además de unirme, voy a apoyar sus mentiras porque son de mi grupo, pues tenemos que empezar a pensar cómo vamos a parar entre todos esta situación, porque a veces se usan demasiado premeditadamente desde lugares que llegan a muchas personas y con la intencionalidad, como dije antes, económica, política y también desde un punto de vista empresarial. Décima reflexión. Bueno, hemos llegado hasta aquí con todas estas reflexiones para que podamos aprender a pararlas. Y después de todo lo que hemos visto, como ustedes habrán podido comprobar, no es que se trate de que si la verdad falseada
es una noticia política, yo tengo que saber de política. Tengo que saber más de política. Si es sobre migración, tengo que aprender mucho sobre migración. Les diría que no. Les diría que no se trata tanto de saber del tema con el que nos están mintiendo, sino de saber cómo detectar aquellas noticias que no son verdad. Tenemos que saber un poco más sobre cómo funciona la información hoy en día, desde la tecnología, desde los algoritmos y desde las redes sociales. Este es un punto importantísimo, así que vamos a aprender un poco cómo parar estas noticias falseadas y vamos a el desafío que hoy tenemos ustedes y yo desde aquí en esta, que por ahora parece un monólogo, pero luego ya me contarán las preguntas. Me parece importantísimo que podamos tomar el reto de ser ciudadanos éticos, dispuestos a investigar sobre la veracidad de las noticias que nos llegan, y no solo por nosotros, no solo por nuestro cerebro, no solo por nuestra comunidad, sino también porque estamos generando historia, por las generaciones que vienen, porque no le podemos dejar un mundo tan falseado, ¿no? Es decir, estamos viviendo ahora entre los desafíos de esta pandemia, también está ser absolutamente éticos, humanos, y poner en primer lugar el capital humano, y yo creo que es un buen momento para hablar de las noticias falseadas y cómo pueden estar cambiando o deformando toda la información que nos llega. ¿Cómo corroborar que una noticia es verdadera? Estamos en este punto. Ya hemos visto cómo se puede presentar, con qué intención, las consecuencias que puede tener. Ahora lo que nos importa es, bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta? Hemos visto, si hacemos un poco de memoria de todo lo que hemos hablado, hemos visto de que si son muy impactantes, si tienen una carga emocional positiva o negativa, si es un vídeo, miremos los ojos y sabremos si pestanea o no pestanea. Hemos dado ya muchas pistas. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más en darnos cuenta a ver qué es lo que pasa. La investigación demuestra que las noticias falseadas entran muy fácilmente cuando estamos en un momento de disonancia cognitiva. ¿Disonancia cognitiva qué significa? Significa esto: cuando hacemos algo que no concuerda con lo que pensamos, o cuando tenemos que hacer algo que no concuerda con aquello que son nuestros valores y lo que pensamos. Pues bien, buscamos entonces justificaciones rápidas para decirnos de que lo que estamos haciendo está bien, aunque no estemos muy de acuerdo. Y fíjense, ahí están las fake news, para que nosotros nos demos la razón de que eso que estamos haciendo es perfecto. Entonces, cuando hay disonancia cognitiva, mejor practicar unos momentos de meditación, o tomarnos más tiempo para tomar decisiones o justificaciones, que quedarnos con aquellas noticias que están al alcance de la mano. ¿Qué comprobar en primer lugar? En primer lugar, vamos a ver si la noticia, ¿quién la firma? La mayoría de las fakes no tienen autor, no hay nadie que se haga responsable de lo que están diciendo. Recuerden el niño que decía que se había suicidado, no tiene autor, ¿no? Esa. Bien, luego, ¿en qué lugar sale publicada? Generalmente aparece en páginas web, que no tienen... Sí, miren, yo les diría que una de las cuestiones más importantes es que vayan a los grandes centros periodísticos, que a veces también se las cuelan, pero por lo menos ver si esa noticia, si una noticia que ustedes están viendo en una web, que no la firma nadie, sale también en la CNN, en la BBC o en aquellos medios de información en los que ustedes confíen. Bien, luego, como ya habíamos dicho, ¿cuánto impacta la noticia? Este es un aspecto importantísimo.
Ya lo hemos visto. Cuanto más impactante es la noticia, si está en una web y no está firmada, ya tenemos 3 pistas que hay que seguir. Bien, y luego, si ese sacudón emocional, cuando dejas de leerla todavía sientes que lo tienes, es que ha sido muy pensada para manejar a un grupo mayor de gente posiblemente. Bien, y ahora podemos hilar un poco más fino. Vamos a observar detenidamente el cuerpo de la noticia. ¿Qué quiere decir que observamos el cuerpo de la noticia? Que no solo es el título, no solo es quien la firma, no solo es esa imagen fuerte que nos llega, sino que muchas veces hay faltas de ortografía, hay expresiones o giros lingüísticos o giros literarios que son inadecuados, que serían impropios de una redacción periodística. Un periodista no escribiría nunca de determinada manera, ¿no? Verbos mal conjugados o construcciones literarias que son confusas. Además, yo siempre digo que los buenos periodistas y los buenos escritores usan economía de palabras, ¿no? Es decir, para contar un hecho, muy pocas palabras y muy pensadas para decirlo, cuando hay mucho vocabulario y no se dice nada. Esta es otra de las pistas importantes. También hay que tener en cuenta que los nombres propios pueden aparecer mal escritos. Por ejemplo, si hay que nombrar algo, o una palabra, el nombre o el apellido de una persona que es de un país extranjero de donde está escrita la noticia, ¿no? Suele haber errores de ortografía o suele haber errores tipográficos o errores de sintaxis. O muchas veces también nos encontramos con cargos equivocados. Por ejemplo, en vez de decir el vicesecretario, se dice el presidente de tal país y es un vicesecretario, ¿no? O instituciones mal citadas. Todos estos detalles hacen que, por favor, automáticamente digan, esto no es verdad. Si encuentran todo esto, más lo que vimos antes, solo les queda corroborar, diría. Bien, otro punto interesante que les dejo para que miren es corroborar las fechas. ¿Esto qué significa? Que hay noticias que son del 2008, desde 2004, desde 2002, y que la están poniendo ahora, con todo el tema de la pandemia, las están poniendo como nuevas, ¿no? Recuerdo una que era que había unos animales, no me acuerdo en qué país oriental, donde esos animales estaban padeciendo coronavirus y eran animales una foto que se había usado para indicar cómo estaban los animales durante un proceso de guerra y que era del 2007, creo, 2008, con lo cual miren las fechas, porque a veces por la rapidez con que salen las fakes ni siquiera las cambian y ni siquiera ponen la fuente, o sea, todo lo mismo que vimos antes. Bien, esto es fundamental, constatar en diferentes medios. Si los medios de comunicación de referencia no están hablando de la noticia, es muy probable que sea falsa. Todos los medios luchan por acaparar la atención y ustedes, como verán, si una noticia que parece muy impactante no sale en los medios importantes, es probable que sea mentira. Ahora, por ejemplo, una noticia de hace 2 horas, una fake de hace 2 horas, que las mascarillas que tenían salida al exterior con carbono, etcétera, etcétera, estaban generando problemas de cáncer. Bueno, enseguida se demostró que era una fake y además si están tomando nota, apunten una página que las detecta casi de inmediato, que se llama maldita.es, que es de aquí de España, y que les recomiendo que las pueden filtrar por ahí también, muchas de ellas. Esto ya lo habíamos visto. Si la noticia produce indignación y alarma y hay carga emocional, y sobre todo cuando la carga emocional tiene que ver con, cuando se busca la carga emocional para generar ideología, por ejemplo, con personas de diferente etnia, de diferente raza o de diferente religión.
aquí hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo las fotos de personas estigmatizadas por su raza o por su credo, y que salen en una foto donde están robando alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso es una imagen potente, es una face potente, ¿no? Que genera en la mayoría de las personas, la manipulación es conseguir la rabia contra ese grupo que está siendo estigmatizado. Por fortuna, ya se está trabajando en un juego. Hay una universidad, ahora se los contaré, que parece que quiere funcionar como una vacuna de las fakes. Se llama el Bad News, que lo ha creado la Universidad de Cambridge, y lo que ha hecho es que en este juego se tiene en cuenta el estilo de la fakes, y lo único que tiene que hacer el jugador es crear muchas. Para crear muchas tiene que saber a dónde apunta, a qué grupo, con qué intención. Por ahora lo están haciendo un grupo pequeño de estudiantes para que se pueda empezar a hablar con facilidad de cuáles son los mecanismos. Luego ya los van a ampliar más, pero creo que es una idea muy interesante para trabajar en ello. Fíjense, ¿qué quieres lograr? ¿Conspiración? ¿Quieres lograr emociones que vayan como un carcoma de una persona a otra? ¿Buscas polarización en determinados grupos, como decía antes, de los inmigrantes, por ejemplo? ¿Buscas desacreditar? Fíjate cómo lo tienes que hacer. Bueno, y ahora diría que lo que nos toca también es parar el coronafakes. Este es un aspecto fundamental porque a través de todo lo que estamos viviendo de la pandemia se están colando muchos tipos diferentes de fake news, y entre ellas las que tienen que ver con todas las cosas que tenemos que hacer para prevenir, y hay gente que ha llegado a beber sustancias nocivas que le han ocasionado la muerte. Así que por favor tengamos en cuenta que esto hay que pararlo, ¿no? También ahora en que somos tan, entre comillas, vulnerables, porque nos ha cambiado una realidad, estamos aprendiendo a vivir en un nuevo marco social, cultural, al que nos estamos adaptando, que pasará, pero que nos requiere un esfuerzo, y muchas personas se sienten vulnerables. Creo que es muy importante pararlo, porque no solo es por lo que se consume, sino y por lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y mezclas, sino, por ejemplo, en algunos países de algunas ciudades del mundo se ha dicho que lo de la pandemia era mentira y que los gobiernos lo hacían para ahorrarse dinero de los trabajadores, y la gente salió a la calle en masa a enfrentar a sus gobernadores. Otro motivo más para parar esto. Fíjense que por el tema de la pandemia, la OMS ha creado la infodemia, que es una manera, a partir de la infodemiología, que juega con la palabra epidemia, y ha reunido a Google, Facebook, Amazon y Twitter para paliar la difusión de las noticias falsas en relación a la pandemia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Por favor, tened en cuenta solo una cosa: si no tenéis claro que se trata de una noticia verdadera, por favor, no la compartáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Micrófono, y también les recordamos que los que se acaban de conectar, favor llenen su registro de asistencia. María Liliana, te cedo la palabra, adelante, para empezar con la ronda de preguntas. Claro, gracias Nora, supremamente interesante. Es la primera vez que el Trust for the Americas hace un webinar sobre esta temática tan relevante hoy en día. Creo que tenemos representación de toda Latinoamérica, más de 76 personas conectadas.
creo que como resumen, las 10 reflexiones nos mostraste ejemplos, ejemplos que están relacionados con nuestra región, con nuestros países. Interesantísimo lo del juego. Creo que tenemos un tiempo para preguntas y no quisiera quitarle el tiempo, simplemente darte las gracias, un aplauso, porque la verdad es un tema muy relevante y que todos pensamos que es fácil identificar, y creo que tenemos que maquinar y pensar mejor, detenernos, reaccionar. Entonces creo que nos das reflexiones y herramientas muy valiosas, que ojalá se repita pronto, porque sé que algunos entraron tarde, entonces sé que está grabado, pero bueno, podríamos ver con Nora más adelante qué podríamos hacer. Entonces, en este momento, le pediría a alguien que me ayude con el chat. Yo tomé un par de notas y creo que hay una pregunta ya que la habían hecho durante la presentación, que se la voy a ir diciendo a Nora, mientras que algunos de ustedes colocan en el chat de diálogo más preguntas para nuestra invitada especial Nora. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las comprobaciones que puedes realizar para confirmar la veracidad de una información? Creo que eso lo cubriste ya casi al final, pero no sé si de pronto quieras volver a repetirlo para que los que están entrando y la persona que hizo la pregunta tenga más claridad. Me parece ¿Cómo genial. lo puedes comprobar? Lo primero, el impacto emocional, porque las emociones nunca fallan, lo primero. Segundo, ¿quién firma? Tercero, ¿es una noticia que está saliendo en todos los medios o solamente la estoy viendo en una web? Constato con todos los medios. Cuarto, voy a tener en cuenta el mensaje que está dando, si se está poniendo el acento a alguien para beneficiarlo, ¿quién gana con esta noticia? Yo diría que con estas pistas, más todo lo que hemos dicho a lo largo de esta hora, creo que es suficiente. De todos modos, hay que ver si la imagen es impactante, hay que ver si la noticia es impactante y fundamentalmente, ¿qué pasa con lo que yo siento acerca de esa noticia? Sea que me exalte de un modo agradable y me haga sentir unida a un montón de gente que piensa como yo, o que me haga exaltar de un modo desagradable y me genere violencia, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, Nora. Déjame ver si tenemos acá más preguntas en el chat. Espera un momento porque hay varios. Acá están preguntando, no, cómo llenó la lista. Creo que Maite, si quieres, tú tienes acá algo que decir, si quieres puedes decirlo o lo leo. Mira, es muy importante hablar un poquito de cómo las fake news minan la confianza en general y afectan el criterio falso o verdadero, que para las nuevas generaciones es fundamental. De pronto, Nora, si nos cuentas un poquito en tu experiencia, cómo has trabajado esto con juventud, con la juventud. Adelante. Esto es un detalle importante. Tenemos una ventaja y es que las nuevas generaciones pueden detectar mucho más fácilmente las fakes. O sea, porque se guían, hay una cuestión bastante relacionada con la manera en que son presentadas, que era lo que venimos hablando hasta ahora. De todos modos, recuerden cuando yo hablé de la teoría de la inoculación, donde dije, cuidado, porque hay regiones, ciudades, gobiernos que intencionalmente están produciendo unos pequeños cambios para vencer la resistencia a la verdad de los grupos. Entonces, por favor, las noticias, como ya hemos dicho, hay que constatarlas. En segundo lugar, me parece fundamental que se genere debate. Esto que decimos tanto de que los jóvenes tienen que tener pensamiento crítico, yo creo que hay que trabajar, y de hecho trabajamos, con jóvenes que se trabajan ya como detectores, entre comillas, de las noticias falsas. Y el pensamiento crítico, ¿qué indica? ¿Se acuerdan que yo dije el camino rápido, que es el de la intuición, y el camino más lento, que es el de la reflexión? Pues trabajamos sistemas de reflexión con los jóvenes. ¿Esto puede ser verdad? La pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué pueden estar buscando? ¿Qué cuestión puede haber detrás de esto? Y después todos los datos que hemos visto.
Quién firma, quién no firma, hay faltas de ortografía, se cuenta una noticia por la mitad. Bien, pero buscamos sobre todo quién puede estar ganando con esta noticia. Esta es una reflexión que tenemos que aprender a hacernos. Muchísimas gracias, Nora. Déjame ver si tengo acá en el chat más preguntas, sino que va corriendo y me cuesta trabajo. Saludos, Nora, perdón por llegar tarde. Yo hablo desde el Brasil. Me gustaría preguntar si hay algo que hacer para la orientación de las autoridades del gobierno sobre eso, cuando muchas veces son ellos que comparten este contenido. Claro, generalmente, si se comparte desde los gobiernos, puede ser intencional, porque mira lo que están diciendo, ¿no? Qué buenos somos. Esto puede ser por un lado. Pero por otro lado, yo creo que todos los gobiernos tendrían que tener los programas adecuados, que nosotros de hecho llevamos muchos a cabo de estos, en relación a esto, que los gobiernos tienen que tener programas adecuados para apartar las noticias falsas, porque esto lo único que hace es generar en la gente mucha más cólera, más ira y más rabia de la que ya puede estar generando una pandemia. Quiero decir, se sabe, por ejemplo, hay estudios hechos aquí en España que han demostrado que del 70% de las noticias, de un 70% de noticias falsas que pueden estar llegando, la media es detectar como falsas solo 14. Con lo cual, el 14%, con lo cual, fíjate la necesidad que hay de estos aprendizajes. Hola, María Liliana, creo que no te oigo, tienes el... María Liliana, estás en silencio. Yo tampoco te escucho. No funciona el micrófono. Parece que se quedó sin micrófono, sí. Pero bueno, estamos cerca de 80 personas conectadas, todas también, Nora, están pidiendo algunas la presentación o por lo menos algo que los pueda orientar para ellos hablar de esto con sus chicos en los centros de cómputo o en la virtualidad. Están todos muy agradecidos. Les parece sumamente bien abordado. Les parece que la información fue absolutamente pertinente. Hay mucho reconocimiento, digamos, a la forma en que abordaste la temática, que me parece muy interesante. Así es que, bueno, la gente dice que excelente, digamos, los 10 tips como para sistematizar la forma en que vemos, analizamos y pensamos las noticias. Y hay alguna persona que pide que en algún momento, pues, este tipo de conferencias tan interesantes también las hagamos para personas con disminución auditiva. Eso nada más se logra si usamos algún receptor de voz que vaya colocando, pues, el texto que se va diciendo. Tiene toda la razón. Y sí, estupendo. Ya tengo micrófono, Maite. No sé, mi pantalla quedó paralizada. Creo que sí, creo que ya lo has dicho todo, muy completa la presentación. Solo decirles que el Trust for the Americas, a la organización que se están uniendo acá y a nuestra invitada Nora, el Trust está explorando una oportunidad de trabajar en un proyecto que tiene que ver con convertirnos en ciudadanos digitales responsables y conscientes, y esto tiene que ver con el tema de las fake news. Entonces, estaremos compartiendo en el transcurso del siguiente mes como más noticias sobre esta posibilidad. Vamos a poder brindar capacitaciones, no solo webinars, sino capacitaciones en estos temas. Entonces, muy relevante que escriban sus nombres en la hoja de registro y que también nos dejen la evaluación, porque eso nos va a permitir a nosotros poder construir material, contenidos y webinars que les llamen a ustedes la atención sobre estas temáticas. Entonces quería cerrar con eso. No sé, Nora, si quieres poner tu cámara para darte las gracias. Ha sido una jornada bastante interesante. ¿No está puesta? Yo me veo, ¿no está puesta? Sí, yo también veo a Nora.
Yo no ¿No la la veo, ves? pero ya te veo, pero A claro. ver, yo sí les quiero decir algo. Pregunta que me parece interesante, Nora, perdona que te interrumpa, pero es que me parece importante porque le están haciendo como varias personas y también Fátima Galeazo nos la recuerda, es que si hay una manera de denunciar las fake news a nivel legal o si estamos indefensos a nivel legal. Hay una colaboración importante, lo que les decía en maldita.es, por ejemplo, que es una página donde la gente puede poner aquellas noticias que cree que son fakes, pero yo creo que hay que ir un paso más allá, como decía María Liliana. Yo creo que hay que dar un salto ahora que hemos aprendido que lo importante somos los seres humanos, que hemos aprendido a cuidarnos unos a otros, a ponernos una mascarilla para ir a la calle y no contagiar, sin saber si tenemos o no, ¿no? El COVID. Lo que sí creo es que todos podemos ser ciudadanos altamente responsables y no permitir que manipulen ni nuestra manera de entender, ni nuestra manera de pensar, ni nuestra manera de ser personas como queremos ser y no como los demás quieren que seamos, ¿no? Entonces, me parece fundamental y sobre todo para proteger a las nuevas generaciones, que era un poco lo que dije antes. Yo trabajo todo el tema de neurociencias y también en los medios en relación a los medios de comunicación y al liderazgo, y creo que tenemos que cuidar el cerebro de las nuevas generaciones y la memoria de las nuevas generaciones. Y esto es un trabajo donde creo que a todos nos va a gustar hacer y funcionar como ciudadanos responsables. Muchísimas gracias. Adelante, Maite. Nora, la página es maldita.es. Esa es la página porque la gente también la está preguntando. Sí, esa es una página. Hay muchas. Esa es una en la que yo buenamente confío bastante porque está hecha por periodistas serios que están trabajando en el análisis de la información, sí. Pero yo creo que esto hay que trabajarlo también muy contextualizadamente por países, porque cada país elabora las mentiras que más le convienen, ¿no? Bueno, excelente. ¿Alguien más? Última oportunidad antes de que cerremos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar? Me estaban acá preguntando en el chat, Fátima, para no solo el registro de asistencia, si hay, yo hablé sobre la evaluación, sobre los comentarios del webinar, no sé si me inventé eso, tal vez me lo inventé o tal vez se les pueda enviar después, posteriormente, si hacen el registro, la evaluación. Ya pregunté, bueno, perfecto. Creo que damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, Nora. Un placer tenerte como invitada ante el Trust for the Americas de la OEA. Tema importantísimo y que seguiremos trabajando desde la organización. Muchas gracias, Nora, por compartir tu experiencia con nosotros el día de hoy. Un placer estar con todos ustedes, contigo, María Liliana, Diana, con todos los que estáis detrás y con todos los que estáis escuchando y cualquier cosa que necesitéis. Bueno, mira, también está norarodriguez.com, si me escriben, no prometo responder rápidamente, pero en términos de una semana, si necesitan algo, os lo pasaré. Sí, tomen en cuenta de llenar su hoja de registro. Fátima va a poner nuevamente ahorita en el chat el registro. Ahorita también lo vamos a poner en pantalla. Como les menciona María Liliana, es muy importante que llenen su información. Estos datos para nosotros son muy valiosos. Como estamos por desarrollar proyectos, iniciativas, algunos sugerían algún curso en línea. Nos anotamos porque estamos también trabajando en generar más cursos en línea. Y ustedes van a ver también el enlace de la evaluación. En la evaluación ustedes pueden ponernos todos los comentarios, sugerencias. También en línea van a poder ver 2 charlas que van a realizarse el día de mañana, jueves 14 de mayo, el uno organizado directamente por la Oficina de Inclusión Económica y Social de la OEA sobre la nueva normalidad post-COVID y las personas con discapacidad. Justo coincide a la misma hora que está también uno de nuestros socios locales en Argentina haciendo una charla sobre educación, barreras para docentes y estudiantes. Ahí, bueno, les va a tocar cómo escoger, pero queríamos compartirles estas 2 charlas que no son organizadas directamente por nosotros, pero que son temas temas claves, temas banderas que nosotros también promovemos y que pueden ser de mucho interés para ustedes.
Justo en este momento Fátima acaba de poner los dos enlaces, tanto del registro como de la evaluación, así que les invitamos a que llenen. En la evaluación ingresen todos sus comentarios, sugerencias, siempre estamos revisando la información para generar estos webinars y, como les digo, también capacitaciones ya más largas, virtuales, que ustedes puedan seguir y realizar. Recuerden que para recibir el certificado de participación deben llenar su registro de asistencia, ¿sí? Si no, no van a poder recibir su certificado, su constancia de participación. Nora, de mi parte igual, un gusto, excelente la charla de hoy y realmente igual agradecerle la participación a todos ustedes y les compartiremos la grabación para que puedan igual compartirles con aquellos que tal vez por alguna u otra razón no pudieron conectarse hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, María Liliana. Con Ahora, todas. hasta luego, muchas gracias. Hasta María luego, equipo. Hasta luego, todos los que están conectados. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Y también les recordamos que el próximo 20, o sea, de hoy en 8, tenemos una importante capacitación sobre herramientas virtuales, redes sociales para capacitar y para aprender, para comunicarnos, para estar más cerca. Así es que desde ya, por favor, agenden para el próximo 20. Les llegará la invitación sin duda alguna, pero agenden, por favor, porque estamos en un momento vital de usar herramientas tecnológicas para poder seguir cerca de nosotros mismos y de nuestros participantes a través de la virtualidad. De mi parte, muchas gracias, Nora, también desde Costa Rica. Un abrazo, excelente la presentación. Y si pueden mañana unirse a estas charlas sobre discapacidad, excelente. Creo que no coinciden, creo que terminando una empieza la otra. Así es que si tienen en sus centros personas con discapacidad en su comunidad o es un tema que les apasiona, mañana tienen 2 buenas oportunidades de seguir creciendo como profesionales. Los esperamos en cada una de las ofertas que les estamos proponiendo. Es momento de aprender, de crecer y de seguir profesionalizándonos. Un abrazo de mi parte.